Asterisco parte 1. Mi nombre es Claire Hadley. Tengo 34 años. El día de mi boda, mientras todos sonreían alrededor del pastel, había algo que no podía dejar de mirar: 4 sillas vacías en la primera fila. Cada una tenía un pequeño cartel con un nombre. Mi padre. Mi madre. Mi hermana Brooke. Y mi mejor amiga, Steph. Las 4 personas que más esperaba ver, no estaban allí. No porque hubieran tenido un accidente. No porque estuvieran enfermas. Estaban a solo 40 minutos de distancia, celebrando la fiesta de compromiso de mi hermana, organizada exactamente a la misma hora que mi boda. Respiré profundamente. Tomé el cuchillo para cortar el pastel junto a Daniel, mi esposo. Su mano cálida cubrió la mía mientras sonreía con esa tranquilidad que siempre lograba calmarme. En ese instante, mi teléfono comenzó a vibrar. Una vez. Luego otra. Y otra más. La pantalla se iluminó con un mensaje de mi madre. Necesitamos hablar ahora mismo. No respondí. Seguí sonriendo para las fotografías. Cuando terminamos de cortar el pastel, miré la pantalla otra vez. 36 llamadas perdidas. 36. Todas de mi familia. Y ninguna fue contestada. Porque, por primera vez en mi vida, decidí que la emergencia de ellos ya no sería la mía. Lo que ninguno de ellos sabía era que, 3 años antes, yo había firmado unos documentos que permanecían guardados en un archivo del condado. Papeles olvidados por todos. Excepto por mí. Y esos documentos estaban a punto de cambiar el destino de toda mi familia. Bienvenidos una vez más. Esta no es solo la historia de una boda. Es la historia de una hija que siempre resolvía los problemas de todos, hasta el día en que decidió dejar de hacerlo. Si alguna vez organizaste el momento más importante de tu vida y descubriste que las personas que más amabas eligieron estar en otro lugar, quédate conmigo. Porque esas 4 sillas vacías terminaron significando mucho más de lo que cualquiera podía y. Almohadilla parte 2. 2 días después, decidí llevar personalmente la invitación de mi boda a la granja donde crecí. Podría haberla enviado por correo. Pero una parte de mí necesitaba entregársela a mis padres en las manos. Tal vez porque todavía esperaba ver emoción en sus rostros. O quizá porque, en el fondo, seguía creyendo que esta vez sería diferente. El camino de grava que llevaba a la propiedad me resultaba tan familiar como mi propia voz. Había recorrido ese mismo sendero cientos de veces cuando era niña. Sin embargo, aquella tarde se sintió extraño. Como si supiera que algo estaba a punto de romperse para siempre. Cuando estacioné el auto, vi a mi madre sentada en el porche. Tenía un enorme cuaderno abierto sobre las piernas. Escribía sin levantar la vista. Hola, mamá. Tardó unos segundos en mirarme. Ah. Claire. No sabía que vendrías hoy. Saqué la invitación cuidadosamente envuelta con una cinta color marfil y se la entregué. Ella la tomó sin siquiera abrirla. La dejó encima del cuaderno y continuó hablando de otro tema. No te imaginas lo emocionada que está Brooke. La familia de Tyler quiere organizar una celebración inolvidable. Todo tiene que ser perfecto. Escuché cada palabra en silencio. Ni una sola pregunta sobre mi boda. Ni un ¿cómo van los preparativos? Ni siquiera un felicidades. Solo Brooke. Siempre Brooke. Mi padre estaba sentado en una vieja silla de madera al otro extremo del porche. Desde el derrame cerebral de hacía 3 años, caminaba con dificultad y hablaba muy poco. Me acerqué lentamente. Hola, papá. Él levantó la mirada por un instante. Intentó sonreír. Pero volvió a bajar la vista hacia el suelo. Aquello dolió más de lo que quería admitir. No porque estuviera enfadado conmigo, sino porque parecía haberse rendido hacía mucho tiempo. Volví hacia mi madre. ¿Anotaste la fecha de la boda? Ella hizo un gesto distraído con la mano. Sí, no te preocupes. Pero mis ojos seguían sobre aquel cuaderno.
Almohadilla parte 3. Salí del estacionamiento del hospital con una sola idea en la cabeza. No podía permitir que la granja desapareciera. No mientras mi padre luchaba por su vida. No mientras el lugar donde crecí estuviera a punto de convertirse en un recuerdo. Al día siguiente pedí una cita con un abogado. Llevaba años ahorrando cada dólar que podía. Trabajaba turnos dobles. Renuncié a vacaciones. A cenas. A viajes. A muchas cosas que otras personas consideraban normales. Ese dinero era el comienzo de mi futuro. Pero en pocas horas decidí usarlo para salvar el pasado de mi familia. Sin embargo, el abogado me hizo una pregunta que jamás olvidaré. ¿Estás segura de que quiere entregar todo este dinero como un regalo? Lo pensé durante unos segundos. Después negué con la cabeza. No. No porque quisiera recuperar el dinero, sino porque conocía demasiado bien a mi familia. Sabía que, si simplemente entregaba todo, algún día actuarían como si nunca hubiera existido. Como si el problema se hubiera resuelto solo. El abogado asintió lentamente. Entonces preparó varios documentos legales. Un acuerdo sencillo. Totalmente legal. Sin discusiones. Sin intereses abusivos. Solo una condición. Si algún día la granja se vendía o cambiaba de propietario, el dinero debía devolverse primero. Nada más. Firmé los documentos. Transferí todos mis ahorros. Y jamás hablé de aquello con nadie. Ni con mi madre. Ni con Brooke. Ni siquiera con Daniel, que en ese momento todavía era mi novio. No buscaba agradecimientos. Solo quería proteger el lugar donde había crecido. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Nunca imaginé que ese pequeño contrato cambiaría el destino de toda mi familia. Los meses pasaron. Mi padre logró recuperarse poco a poco. Nunca volvió a ser el mismo. Pero sobrevivió. Y para mí, eso era suficiente. Esperé alguna conversación sobre el dinero. Algún agradecimiento. Aunque fuera una simple palabra. Nunca llegó. Con el tiempo comprendí. Almohadilla parte 4. Steph había sido mi mejor amiga desde que teníamos 15 años. Habíamos compartido absolutamente todo. Los primeros desamores. Los exámenes finales. La universidad. Las noches en las que ninguna de las dos sabía qué hacer con su vida. Cuando Daniel me pidió matrimonio, fue la primera persona a la que llamé. Y, sin pensarlo dos veces, aceptó ser mi dama de honor. Por eso nunca imaginé que una simple llamada cambiaría nuestra amistad para siempre. Una tarde la llamé para confirmar la última prueba del vestido. Al principio sonaba extraña. Respondía con frases cortas. Como si evitara decir algo. Finalmente respiró hondo. Claire, tengo que hablar contigo. Sentí un mal presentimiento. ¿Qué ocurre? Hubo unos segundos de silencio. Después dijo las palabras que nunca olvidaré. Creo que no voy a poder asistir a tu boda. Sentí que el tiempo se detenía. ¿Qué? Ella cerró los ojos al otro lado del teléfono. Podía escucharlo en su respiración. Tengo un compromiso familiar ese mismo día. No entendía nada. Steph conocía la fecha de mi boda desde hacía casi un año. ¿Qué compromiso? Otro silencio. Mucho más largo. Hasta que finalmente respondió. La fiesta de compromiso de Brooke. Mi corazón dio un vuelco. ¿La fiesta de mi hermana? Sí. ¿Quién te invitó? Steph tardó varios segundos en contestar. Tu mamá me llamó hace unas semanas. Sentí un vacío imposible de explicar. Mi propia madre había llamado a mi mejor amiga para convencerla de asistir a la fiesta de Brooke. El mismo día de mi boda. Ni siquiera tuvo el valor de hablar conmigo primero. Steph. ¿Sabías que era exactamente el mismo día? Escuché cómo soltaba un suspiro. No. Al principio no. Pensé que era otro fin de semana.
Cuando me di cuenta ya había confirmado mi asistencia. No sabía qué decir. Durante 19 años había considerado a Steph como una hermana. Pero, al final, también eligió a Brooke. No discutí. No levanté la voz. Simple. Almohadilla parte 5. La mañana de mi boda amaneció despejada. El cielo tenía ese color azul que solo aparece en los días que parecen perfectos. Mientras me preparaban el maquillaje, intenté no pensar en las 4 sillas vacías. Quería concentrarme en Daniel. En nosotros. En el futuro que estábamos a punto de comenzar. Cuando llegué al viñedo, todo era incluso más hermoso de lo que habíamos imaginado. Las flores. Las luces. La música. Los invitados comenzaron a ocupar sus lugares. Mis compañeros del hospital estaban allí. Algunos habían cambiado turnos para poder acompañarme. Mi tía Linda había conducido más de 3 horas para no perderse la ceremonia. Todos sonreían. Todos habían elegido estar conmigo. Entonces levanté la vista hacia la primera fila. Las 4 sillas seguían vacías. Mi padre. Mi madre. Brooke. Steph. Sus nombres descansaban sobre pequeñas tarjetas blancas. Por un instante sentí un nudo en la garganta. Daniel notó mi mirada. Apretó suavemente mi mano. Estoy aquí. Solo dijo eso. Y fue suficiente. Comenzó la ceremonia. Nos prometimos amor. Reímos. Lloramos. Y cuando pronunciamos el sí, acepto, comprendí que aquel momento era demasiado valioso para dejar que la ausencia de otras personas lo destruyera. Después llegaron las fotografías. Los abrazos. La música. Y finalmente, el pastel. Daniel colocó su mano sobre la mía para cortar el primer trozo. En ese preciso instante, mi teléfono comenzó a vibrar. Una vez. Luego otra. Y otra más. Saqué el móvil discretamente. Un mensaje de mi madre apareció en la pantalla. Necesitamos hablar. Llámame ahora mismo. No respondí. Guardé el teléfono. Seguí sonriendo. Volví a mirar a Daniel. Juntos cortamos el pastel entre los aplausos de todos. Pero el teléfono no dejaba de vibrar. Llamada tras llamada. Mensaje tras mensaje. Cuando finalmente pude revisar la pantalla unos minutos después, había 36 llamadas perdidas. 36. Todas de mi F. Almohadilla parte 6, final. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era mi madre. Era un número desconocido. Respondí con calma. ¿Claire Hadley? Sí, soy yo. Le llamo del despacho del abogado Michael Turner. Necesitamos que venga a la oficina hoy mismo. Es sobre los documentos que usted firmó hace 3 años. Miré a Daniel. Los dos entendimos inmediatamente de qué se trataba. 2 horas después entramos en aquella oficina. Mis padres ya estaban allí. Brooke también. Nadie parecía la misma persona que había decidido faltar a mi boda. Mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Mi padre evitaba mirarme. Y Brooke caminaba de un lado a otro sin dejar de repetir que todo debía ser un error. El abogado nos pidió que tomáramos asiento. Abrió una carpeta gruesa y colocó varios documentos sobre la mesa. Después habló con absoluta tranquilidad. Hace 3 años, la señorita Claire Hadley entregó $84,000 para evitar la ejecución hipotecaria de la granja familiar. El silencio fue total. Mi madre abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué está diciendo? El abogado continuó. Ese dinero no fue un regalo. Fue un préstamo legalmente registrado, respaldado por un gravamen sobre la propiedad. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Brooke golpeó la mesa. Eso no puede ser verdad. El abogado deslizó una copia del contrato frente a ella. Aquí están las firmas.
la fecha y el registro oficial del condado. Todo era completamente legal. Mi madre empezó a llorar. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? La miré durante unos segundos. Luego respondí con calma. Porque nunca preguntaron. Nunca quisieron saber cómo se había salvado la granja. Solo siguieron adelante como si el problema hubiera desaparecido por arte de magia. Nadie respondió. Porque todos sabían que era cierto. Entonces el abogado tomó otro sobre. Era viejo. Amarillento. Reconocí inmediatamente la letra de mi abuelo. Antes de fallecer, Sua. Almohadilla parte 7, continuación original. Pasaron 6 meses. La vida comenzó a recuperar un ritmo que durante años había creído imposible. Por primera vez, mi teléfono dejó de sonar solo cuando alguien necesitaba resolver un problema. Había silencio. Y descubrí que el silencio también podía ser una forma de paz. Daniel y yo nos mudamos a una pequeña casa a las afueras de la ciudad. No era una mansión. No tenía grandes jardines ni lujos. Pero cada rincón estaba lleno de algo que nunca había sentido en la granja de mi infancia. Tranquilidad. Una tarde, mientras preparábamos la cena, alguien llamó a la puerta. Cuando abrí, encontré a mi padre. Estaba solo. Llevaba una vieja caja de madera entre las manos. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. ¿Puedo pasar? Asentí. Se sentó lentamente en la mesa del comedor y dejó la caja frente a mí. Esto era de tu abuelo. Dijo que algún día debía entregártela, cuando entendiera quién eras de verdad. Abrí la caja con cuidado. Dentro había fotografías antiguas. Un reloj de bolsillo. Y un cuaderno de cuero muy gastado. Era el diario de mi abuelo. Comencé a leer algunas páginas. En casi todas aparecía mi nombre. Contaba cómo, desde niña, siempre era la primera en ayudar cuando alguien tenía un problema. Cómo cuidaba de los animales de la granja antes de ir a la escuela. Cómo nunca esperaba recibir nada a cambio. En la última página había una frase escrita con tinta azul. Asterisco, la verdadera herencia nunca es el dinero. Es el carácter de la persona que sabrá proteger a la familia cuando todos los demás fallen. Asterisco. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Levanté la vista. Mi padre también estaba llorando. Con voz quebrada dijo algo que esperé escuchar durante muchos años. Perdóname, hija. Pasé demasiado tiempo viendo todo lo que hacía Brooke, y olvidé mirar a la persona que siempre estaba a mi lado. No respondí de inmediato. Simplemente